A los que están lejos usando internet con transmisiones online y con todo el material disponible en nuestra página web. Predicamos el Evangelio en los diferentes grupos de estudio que se conforman en las casas de nuestros hermanos. Los jueves en la tarde, en las vigilias, en los seminarios, con los jóvenes. El Evangelio corre con cada actividad que nuestros hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, realizan dentro y fuera de nuestras instalaciones, con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio vida. Estamos aquí para acompañarnos en el camino a la vida eterna, como un solo cuerpo, con un... ¿Listos? ¿Preparados? Ya casi empezamos. Mi queridísima Vane, vamos a poner la transparencia donde me quedé. ¿Hecho? Tercera llamada. Ahora sí ya vamos a iniciar. Solo esperamos un segundito. Listo. Todos sentados, todos preparados, empezamos. El textus receptus, el texto recibido, el textus receptus, como le llamen la iglesia cristiana a la que ustedes pertenezcan, es un texto que la gente cree que viene desde el día en que los apóstoles estaban sobre la tierra, los de Cristo, los primeros 12, 11, pero no, fue construido, como ustedes pueden ver aquí, en el siglo XVII. De hecho, empezó a construirse en el XVI con Erasmo y Betze y otros, Roberto Estienne, y en el siglo XVII recibe su nombre. En Inglaterra se impuso el texto que tenía la edición regia de Roberto Estienne, de donde viene la Reina Valera, mientras que en todo el resto de Europa se impuso la segunda edición de los Hermanos Elsieber de 1633. La que sigue, por favor, mi querida Van. Newton. A ver, una más, a ver cómo acomodé esto. Ah, qué tonto soy. Bueno, otra más. Primera de Juan 5, 7 y 8. ¿Quién lee, por favor, Primera de Juan 5, 7 y 8 en su Reina Valera que tengan por ahí? Primera de Juan 5, 7, 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Concuerdan, muy bien. Ahora necesito que alguien lea en Dios habla hoy, o en la NBI, o en alguna de esas que son muy, muy modernas, Primera de Juan
5, 7 y 8. ¿Alguien tiene por ahí Dios habla hoy o la NBI? Nueva traducción viviente. Dice en el 7. 6, un segundo. Por lo tanto, son 3 los testigos: el espíritu, el agua y la sangre. Los 3 están de acuerdo. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda… No, ya. ¿Dónde está lo de el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? Se me hace que se saltó un renglón, hermana mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Aquí estoy. Acá la vi. ¿Se saltó el versículo? Estoy en el Primera de Juan 5, 7 y 8. Estoy en el 7. ¿Qué dice? Nueva traducción viviente. Sí, ¿qué dice? Por lo tanto, son 3 los testigos. Y se pasa de una vez al versículo 8. El espíritu… O sea que eso es todo el versículo 7, ¿no hay más? No hay más. ¿Alguien tiene otra Biblia que sea así como esa? ¿Sí? Bueno, quiere decir que la Reina Valera tiene un poco más que la Nueva Traducción Viviente. De hecho, tiene un poco más que todas las Biblias que se han hecho después de 1990. ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué le falta ese pedazo? ¿Quién me lo explica? Eso, Luisito. Luis nos va a explicar eso. Vamos a tratar de… hoy por hoy, la Reina Valera siempre ha estado traducida desde la fuente textual, desde los textos, como ya lo explicó usted, Raúl, de los textos, del Textus Receptus. Yo hablaba de la otra familia y sé que está en el texto crítico, y hoy por hoy la mayoría de las versiones y de las versiones que se ha traducido la Biblia modernas vienen de otro, que es el texto crítico, donde ya los manuscritos más antiguos… Exacto, entonces los textos más antiguos, los manuscritos más antiguos no aparecen, y según los eruditos de críticos textuales y filólogos, entonces han optado por darle más veracidad a esos manuscritos antiguos, y por eso es la diferencia. Baja tu mano un segundito, Dani, a menos que te quieras cansar, ya te vi, pero tengo que decir un par de cosas antes. Entonces, fíjense qué interesante, y esto es importante. La Reina Valera viene de un texto crítico, del texto de Roberto Estienne. También le llaman el texto de Esteban, o de Esteban, o de Estefanos. Bueno, porque Estienne puede ser Estefano. Erasmo de Rotterdam no puso lo que está en rojo y que ya no tienen en la primera edición de su texto crítico, de ese Novum Instrumentum, de esa primera edición del Textus Receptus. Él no puso eso en rojo. Y entonces López de Stúñiga, que estaba coordinando el esfuerzo de la políglota complutense que quería ser el cardenal Jiménez de Cisneros, López de Stúñiga le escribe a Erasmo y le dice: oye, ¿por qué no pusiste esto? Y Erasmo le dice: porque no están los manuscritos que tengo. En su segunda edición de Erasmo, podemos regresar 2 o 3 atrás, ahí donde está lo de Erasmo de Rotterdam, mi querida Vane, una atrás, otra más, 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 ahí, otra más, perdóname, otra más, otra, ahí. Erasmo de Rotterdam hizo varias ediciones de su texto crítico. La primera es de 1516, cuando Hernán Cortés anda conquistando por acá, 1519 y 1522. En estas tres ediciones no aparece lo que estaba en rojo, que ya no está en las Biblias y que sí está en Reina Valera. Pero en la edición de 1527, antes de que salga, le dijo, le mandan a decir, porque López de Stúñiga siguió molestando con que tenía que meterla.
Y hay un manuscrito en griego en Inglaterra que la tiene. Y entonces Erasmo dijo, a ver, bueno, pues si hay uno, pues la meto. Y metió eso. Y durante casi 400 años estuvo ahí porque la mete en su cuarta edición. ¿Ok? Ahora regresemos a donde estábamos, pero antes que Dani tiene una pregunta, vamos a ver qué quiere Dani. Ay, gracias, mi querida Van. Dos cosas. Una con respecto a Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina de todas formas es católico, ¿cierto? No, No, no es fue, católico. Fue católico y luego pues protestante. Ok, bueno. De hecho, tiene una vida… Va a preguntar dos cosas. Tiene una vida bien amolada porque todos lo quieren asesinar. Los católicos le ponen precio a su cabeza. Los anglicanos lo persiguen y lo acusan de homosexual. Los luteranos lo acusan de calvinista. Los calvinistas de luterano. No te imaginas. De hecho, le confiscaron todo el manuscrito y hasta que no, el obispo de Canterbury no estuvo contento con que estaba bien, se lo devolvieron porque Casiodoro de Reina defendió a Servet. Y se fue de Ginebra porque Calvino y los ginebrinos asesinan a Servet porque a Servet era antitrinitario. Y entonces dijeron, este es antitrinitario, no vamos a permitir que publique esa Biblia. Pero al final no encontraron nada antitrinitario y se lo devolvieron. Dinos, Dani. La segunda pregunta más bien. Cuando tú hacías como todo el recorrido de las traducciones, ¿sí? Entonces digamos que pasar del arameo al griego, del griego nuevamente al arameo, del griego también al latín y a varios latines, porque es que pasa a varios latines, otra vez del latín al griego, digamos que ya ahí uno empieza a perderse en esas líneas. ¿Por dónde va? Pues es un poco más difícil, digamos que ahorita de pronto es más fácil por los manuscritos antiguos tal vez recopilar algo. Entonces mi pregunta es, en este caso ya Casiodoro de Reina, ¿sí? Él está haciendo una traducción al español de los manuscritos de Erasmo, ¿sí? Él está haciendo una traducción al español de muchas fuentes. De hecho, tengo una transparencia con las fuentes, pero si ahorita me pongo a buscarla no la encuentro. Te la puedo buscar o tú la puedes buscar. Está al final de la sesión del día de antier, donde dice historia de la traducción de la Biblia al castellano. Y ahí tengo varias traducciones donde explico cómo hizo Casiodoro su Biblia. Ahí va mi pregunta. En el caso del Apocalipsis, que pues Erasmo digamos que tiene muchos huecos y muchas falencias, más por la falta de información que tiene que por la intención, ¿sí? La traducción entonces que está haciendo Casiodoro de Reina… No tiene de otra, usa la de Erasmo. No usa la de Erasmo. Usa la de Erasmo. Usa la de Erasmo. O sea que el Apocalipsis… ¿Usó la de Erasmo? No es cierto, usó la de Esteban y ya está corregida, ya está bien. Esa era mi pregunta. Esa la pues, sí, cierto, sí, no. O sea, ya está corregida. Que generalmente leemos en Reina Valera es más bien muy pegado al texto griego. Sí, pero la de Erasmo no. Okay. Y se quedó ahí. Eso era mi pregunta. Muy bien. Regresamos entonces aquí a la cosa esta. Por lo tanto, la que sigue se quedó ahí porque la pone Erasmo. Una para atrás, otra para atrás. Ahí. Otra más para atrás, ahí estábamos. Isaac Newton, ya les dije que él es un teólogo a sus propios ojos más que un científico. Y Isaac Newton tiene muchas cosas que nunca se atrevió a publicar, aunque las escribe. Y una de las cosas que nunca se atrevió a publicar, pero que están en una carta a un amigo que él manda a un amigo, la que sigue por favor, que se llama así, ¿verdad? Un relato histórico de dos notables corrupciones de la escritura en una carta a un amigo. El doctor Miguel de Icaza Herrera, que por supuesto no es creyente, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, fanático de la obra de Newton, pero un verdadero newtonista, o sea que estudia la vida de Newton, la tradujo al castellano y me la facilitó y va en lo que ustedes tienen. Él tradujo al español ese relato del que les voy a contar un poquito, pero léanlo completo, ¿de acuerdo? Él tituló a ese artículo Isaac Newton, historiador y teólogo. Y ahí nos cuenta cómo Isaac Newton dice, hay dos corrupciones ahí claritas que yo encuentro. Al revisar este texto del Nuevo Testamento en griego, eso no debe estar.
porque no tiene ningún manuscrito y en los concilios nunca se usó para defender la Trinidad y ningún padre de iglesia la cita. O sea, Newton estudia, como lo hace un científico, así como estoy haciendo yo esto, estudia todo eso y demostró que ese pedazo había que quitarlo. Pero no se quitó porque Newton no se atrevió a publicar eso. La que sigue. Se quita otra más. Se quita hasta después de haber estudiado durante muchos siglos el asunto y hoy sabemos con precisión qué pasó. Por ahí del año 700 y fracción, en un manuscrito en latín, esas frases aparecen al margen en latín, en la Vulgata, en un manuscrito. Sabemos de dónde viene el manuscrito y creemos saber quién escribió esas frases. Por lo tanto, parece ser que un monje, para dar un sermón de algún domingo, un cura, puso al margen eso como para meterlo de una vez a su sermón. Y luego alguien copió ese manuscrito y la metió pensando que había que añadir eso en el texto en latín. Y de ahí muchísimos manuscritos en latín lo tienen ahí. Por eso, cuando todos estos que están haciendo la Biblia Complutense leen y no lo encuentran, dicen está mal porque ya están acostumbrados por siglos, desde el año 700 y feria, a leer en latín, que son 3 los que dan testimonio en el cielo. ¿Ok? Pero no había ningún manuscrito griego porque jamás estuvo en griego. Y entonces, ¿cómo es que le avisan a Erasmo que hay uno? Porque hicieron adrede uno en esa época para enseñárselo y que la metiera. ¿Cómo sabemos que lo hicieron? Porque cuando tú fechas el manuscrito está hecho en el siglo XVI con mano del siglo XVI. Así que es evidente que lo mandaron a hacer para poder decirle a Erasmo, mira, hay uno, métela. Solo tenemos 2 manuscritos griegos que tienen esa lectura. Bueno, ahí puede decirlo. Ese y otro que se copió de ese. Es el 61 y el 629, ¿de acuerdo? En fin, no voy a ir más adelante, nomás les cuento que eso pasó. Ahora, ya no está y en muchas iglesias no quieren leer la NBI o la de versión viviente, o sea, porque dice, porque le quitan cosas a la Biblia. Bueno, sí, porque en principio nunca debieron estar adentro de la Biblia. Y hay muchos pasajes así que vamos a ver ahorita algunos. Pero es lo primero que deben entender. ¿Preguntas hasta aquí o sigo? Por allá, una pregunta. Vamos para allá. No te apures, yo te lo llevo. Precisamente de este primero de Juan 5:7, yo hace como, el otro día estuve viendo es que no me acuerdo cómo se llama él, bueno, un biblista, y él estaba mencionando que aunque lo que tú estás diciendo es totalmente así, él mencionaba, pero pues no tengo la información, de un padre apostólico de los primeros años, para años 200, 300, que usó ese texto como dándolo como escritura. ¿No existe? Ah, bueno, ese digamos que era parte del argumento y de hecho sobre ese sustento era que lo estaba... No, pues, y eso lo sabemos muy bien. A ese pedazo se le llama la coma Johann, la coma de Juan. Y como ustedes ven, aquí tengo un texto crítico contemporáneo, el que hoy se usa para hacer traducciones de la Biblia, y vean qué largo está todo el comentario, porque aquí nos dice qué manuscritos y todo, y nos dice cómo es que entró en latín, ¿verdad? Porque ahí se ve, et his tres unum sunt in Cristo, y luego empieza diciendo, no lo puse por acá, no lo veo en latín, no sé dónde anda, bueno, sí, aquí está. Et tres sunt qui testimonium dicum in cello, pater verbum filius en otros espíritus, et tres unum sunt. Entonces todo eso ya sabemos, todos los manuscritos, todos esos numeritos corresponden a distintos manuscritos, las lecturas, lo que falta, lo que saben, en fin. Entonces eso ya está muy bien estudiado. La que sigue. Otra más. Por eso nunca la van a encontrar. 1 Timoteo 3:16, el Códice Alejandrino tiene... El Códice Alejandrino tiene esas letras. ¿Se fijan que en 1 Timoteo 3:16 está muy borrosa la primera letra ahí? Bueno, abajo dice cita con sigma y con una rayita arriba. La cita con la sigma y una rayita, siempre que encuentren ustedes una rayita arriba en un manuscrito, quiere decir que estamos frente a una abreviatura. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que son escribas
y que tienen que escribir muchas veces Jerusalén, Jesucristo, Hijo de Dios. Todas estas que se repiten mucho, las abreviaban. Nada más ponían 2 letras, o 3 letras, o 4 letras, dependiendo de lo largo de la palabra, y le ponían una raya arriba para decir esto está abreviado, para que ustedes sepan. ¿De hecho? Ahí está abreviada la palabra Dios. En 1 Timoteo 4:3, esa cita con esa sigma significa Theos, que es Dios. Pero en 1 Timoteo 3:16, la que sigue, por favor, que a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y regresemos hacia atrás. Y esta es la otra que Newton decía que estaba mal. Arriba que tengo una cita o tengo una omicron. ¿Eso es una O con una mancha adentro o es una cita con una rayita abajo? Porque la segunda se ve que es igual que la de, pero la primera de arriba, ¿qué será? ¿Qué creen que sea? ¿Y por qué es importante? Porque si es una O con una S, eso es os. Y os es el cual o lo cual. Mientras que Theos es Dios. Decía Newton, es evidente que alguien le puso la raya y trató de hacerlo parecer que diga Dios, pero ahí no dice Dios, ahí dice el cual. Vamos a la siguiente. Y entonces 1 Timoteo 3:16 diría, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en carne. Y de la otra manera diría, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Ok? Hasta el día de hoy hay quien usa una y hay quien usa otra. Así que algunas Biblias van a decir una cosa y otras Biblias van a decir otra, según los traductores crean que dice os o dice theos abreviado. ¿Hecho? La que sigue. Isaac Newton opinaba esto de lo que él hacía, de lo que él estaba escribiendo. ¿Quién lee lo que opina Newton ahí? Dice, y se llega a afirmar que no nos tocó a nosotros, a partir de nuestros propios juicios, determinar qué textos pertenecen a la escritura y cuáles no. Aún así, yo solo aceptaría los textos no controvertidos, mientras que de los que están en disputa prefiero aceptar aquellas lecturas que puedo comprender mejor, porque está en el temperamento de la parte ardiente y supersticiosa de la humanidad en asuntos de religión, de gustar tanto de los misterios que por tal razón llegan a preferir aquellas lecturas que entienden menos. Tales hombres pueden usar al apóstol Juan como quieran, pero yo reservo para él el honor de creer que solo escribió cosas sensatas. Cosas sensatas. Newton opina que debe tener lógica la escritura, que no podemos pensar que la escritura es oscura y no se puede comprender. Pero muchísimos predicadores y líderes y fieles creen que es lo contrario, que la escritura debe ser oscura y Dios no puede ser comprendido. Yo estoy con Newton. En esta lucha de opiniones, yo estoy del lado de Newton y yo como él estoy convencido de que Dios nos reveló su voluntad de manera clara, precisa, específica y puntual, que no está ahí para estar oscura y que no se pueda comprender, sino que nos la dio de una manera que la podamos aprender, memorizar y practicar. ¿Sí? Por lo tanto, la que sigue. John Mill, no le pongo la foto, pero John Mill es un investigador bíblico de los años 1700. Otra gente a la que yo respeto mucho. A él le preocupó y dijo, bueno, ¿cómo es posible que haya tanta variedad en los manuscritos? ¿Por qué los copistas no tuvieron cuidado? ¿Por qué no se parecen ninguno al otro? ¿Por qué hay tantas variantes? No me gusta, pero primero tengo que saber cuántas hay. Y consiguió 82 manuscritos diferentes del Nuevo Testamento en griego y comparó palabra por palabra todos entre todos. Algo que no se ha vuelto a hacer. Ok, así.
Es un trabajo monumental. Lo publica en 1907 y nos dice, hay un poco más de 30,000 variantes entre todos los manuscritos. Y uno dice, Dios mío, ¿tantas? La que sigue. Tischendorf. Regresa a Tischendorf. Cuando Tischendorf recupera este manuscrito, decide hacer su propio texto crítico. Ya estamos en los 1800. Él hizo 26 distintos textos críticos. ¡Wow! Ve estos hombres, Diego, ve cómo trabajaron, hombre. Cuando uno los ve, dice, yo no estoy haciendo nada, o sea, yo no he hecho nada. No, sí. Y vean lo que hizo Bullinger. Y el más importante de todos, ¿se acuerdan que les dije que Dios tiene muy buen sentido del humor? Otra vez va a aparecer el sentido. Fíjense, Tischendorf revisa, dice él, y yo no tengo motivo para dudar de él, que él revisó todos los manuscritos que existían en su época, por supuesto, porque después descubrimos muchos más. Si eso es cierto, revisó muchísimos, palabra por palabra, dice él, y publicó su así se llama, edición octava crítica mayor del Nuevo Testamento griego, en 1869. Vean cómo es esa obra. Aquí está la carta a los tesalonicenses, la primera, y tiene nada más un versículo en toda la hoja, porque todo lo demás es aparato crítico, señalando cómo hay las variaciones en todos los otros. O sea, imagínense el tamaño de esa edición octava crítica mayor. Logró acabarla toda, publicó, ya nada más le faltaba hacer lo que nosotros llamamos la clave. La lista donde decía, por ejemplo, vean aquí que él pone, para que vean, dice aquí, el número 37, el número 116, ¿y eso qué es? Entonces, en esa clave ponía, este número corresponde al manuscrito fulano de tal, que está guardado en tal lugar y que tiene estas y estas partes del Nuevo Testamento. Esa es la clave. Bueno, se murió sin que la escribiera. No sabemos a qué manuscrito corresponde cuál número. ¿No es un chiste? No, porque no había convenciones. Las convenciones hicieron hasta el siglo XX. No había, o sea, no había una convención de que este corresponde a este. Cada quien le ponía lo que uno quería. Se muere sin darnos la clave. Así que no sabemos qué manuscrito dice qué. ¿Quieren saber? Vuélvanlo a hacer. Es como lo que me suena, ¿no? O sea, entonces, eso es dramático. La que sigue. Eso. Caspar René Gregory, Sophie, trató de hacer eso. Dijo, yo lo voy a lograr, yo ahorita voy a buscarla. Nunca pudo, pero gracias a Dios construyó la convención. Él muere en 1907, pero antes de morir, hace su tabla de conversión de manuscritos. Dice, Tischendorf llamó así, al que von Soden llama así, al que Scribner llama así, que tiene esto, que es esta fecha y que está en tal lado. ¿No? Entonces no pudo hacerlo para Tischendorf porque no pudo, pero sí lo usó para otros autores y por lo tanto a esa lista se sigue usando hoy, un poquito modificada, es lo que llamamos la lista Gregory-Allan, ¿ok? La que sigue. Y nos dice qué manuscrito es cuál en todas estas obras que se han publicado. Muchos otros hicieron sus Nuevos Testamentos en el griego original, muchos. Von Soden, Scribner, ahorita mencioné a dos, pero la verdad es que ninguno pegó en las iglesias. Así como ahorita ustedes se quejan de que todo esto no lo saben porque no se lo dicen, bueno, tampoco en esos momentos se les decía en las iglesias estas cosas y entonces no cambiaban hasta que llegan Westcott y Hort, porque Fenton John Anthony Hort es un clérigo inglés y trabaja con Brooke Westcott y hacen su propio texto crítico. Y ese es el que todavía hasta el día de hoy algunas iglesias usan, que le llaman el Westcott y Hort. ¿Lo han escuchado? Bueno, el que ellos hicieron es el muchas, pero ellos no hicieron un aparato crítico, porque ellos dijeron, ¿para qué si ya lo hizo Tischendorf? No, nosotros nomás vamos a proponer un texto y ya. ¿Ok? Así. La que sigue. Y luego la cosa empieza a ponerse más compleja, porque Bernard Grenfell y Arthur Hunt encuentran en Oxyrhynchus, en un basurero en Egipto, muchísimos papiros del mundo antiguo. La que sigue.
Estos son Grenfell y Hunt, ¿sí? Ahí hay una foto original de cuando están excavando en el basurero y hay uno de tantos de los miles y miles de papiros. Hay muchos que todavía no se han leído. A pesar de que fueron descubiertos allá hace más de 100 años, no se han leído, o más, o 100 años casi, pero no se han leído porque están muy oscuros, tienen problemas, entonces habrá que leerlos un día, están guardados en un museo. La que sigue. Por ejemplo, algo así, ¿quién lee el papiro 4539? Tairis lo invita a cenar para ofrecer el sacrificio a Nuestra Señora Isis, el día 8 a partir de la 9ª hora en el Iseum. ¿Qué les parece? Es una invitación a ir a adorar a la diosa Isis. Así se hacía. Esa es la cultura de aquel siglo II, III, ¿no? En la que vivieron los primeros cristianos. Sí, me gusta siempre ponerlo porque son invitaciones que nosotros ya no recibimos, pero muchos de los primeros cristianos deben haberlos recibido. La que sigue. Muchos otros Juanes, bueno, una cosa nada más aquí, vamos a regresar una para atrás y otra para atrás. Hace muy poquito, hace un par de años, un investigador muy famoso se robó papiros de Oxirrinchus y los empezó a vender. Se los vendió, por ejemplo, al Museo de la Biblia de Washington. Y ahorita está en una broncota. Estos son los chismes del campo, ¿no? Pero entonces eso luego tampoco nadie se entiende. Sí, porque era un investigador de la Universidad de Oxford. Era el encargado de cuidar esos y se los robó y los vendió. ¿Tú crees? Pues sí lo hizo. Bueno, sigamos adelante. Otra más. Distintos otros Juanes, Juan Bengel, Juan Sembler, Juan Westein, Juan Griesbach, todos estos Johanns fueron estudiando los manuscritos y decidieron que iba a haber familias que, aunque sí había muchas diferencias entre ellos, muchos se parecían bastante y los fueron agrupando en familias. La que sigue. Vamos a saltarnos esta porque no tiene mucho caso, pero el problema es que esas familias se hacían muy arbitrariamente y entonces Metzger dice: no debemos hacer las comparaciones como lo que estamos haciendo, porque ustedes comparan un manuscrito contra un texto crítico impreso por alguna persona. No, lo que tenemos que hacer es ir comparando manuscrito contra manuscrito, todos contra todos. Eso sería lo correcto. La que sigue. Y ya en el siglo XX, Ernst Gottman Caldwell, un famoso crítico textual, propuso que las familias textuales tendrían que parecerse entre ellas más del 70% para decir que dos manuscritos son de la misma familia, o sea que fueron copiados de algún original común, y que tendrían que estar separados un 10% del resto de las otras familias. La que sigue. Vamos a saltarnos esa, no viene mucho al caso. A partir de entonces, muchos otros hicieron sus propios textos críticos. En la lista, Everard Nestlé hace el suyo. Empezó haciéndolo no con manuscritos, sino que agarró 3 ediciones críticas, la de von Soden, la de Scribner y la de Tischendorf, y donde 2 coincidían, pues él ponía eso. Y abajo, en el aparato crítico, ponía lo que decía la otra versión. Y así se fue. Pero conforme fueron pasando las ediciones, él empezó a estudiar manuscritos y luego el trabajo lo continuó su hijo y luego otro investigador que se llama Kurt Aland, hasta que se fundó en la Universidad de Münster en Alemania el Instituto para la Investigación Textual del Nuevo Testamento. Y en ese instituto tenemos casi todos los manuscritos del Nuevo Testamento en griego y muchos de otros idiomas ahí guardados, ya sea en fotografía, en microfilm, o sea, ahí están. Si ustedes quieren verlos todos, se meten a internet, ponen así Instituto para la Investigación del Texto del Nuevo Testamento, pónganlo en inglés o en alemán o en español, tradúzcanlo y péguenlo, y los va a llevar a su sitio y ahí se pueden meter a ver los manuscritos. ¿De hecho? Esto también se puede hacer hoy. Pero en aquella época no se podía hacer todo eso, y entonces Alexander Soder, Hermann von Soden, Joseph Vogels, Agustín Merck o José María Bober,
todos ellos hicieron sus propias propuestas de texto crítico griego para el Nuevo Testamento. Todos son católicos menos Nestlé. Todos los demás son estudiosos católicos. La que sigue. ¿Cómo se hace una edición crítica? Una edición erudita. Hay dos formas de hacerla. Puedo hacerlo reproductivo o puedo hacerlo crítico. Es decir, ¿cómo voy a publicar un manuscrito? Entonces, ¿cómo hago esa edición crítica que le estoy contando? Si es reproductiva, le saco una foto al manuscrito y lo pongo como libro, así página por página, y lo hago libro y lo vendo, ¿no? O lo copio a mano antes, cuando no había fotografía, y esa es una edición facsimilar. Es una reproducción exacta del manuscrito. Necesitaríamos 6,000 distintas para más o menos para tener todos los del Nuevo Testamento. O bien puedo hacer una edición diplomática. Saco la foto, lo copio, pero además añado notas de mí, sobre datos del manuscrito. En esta esquina está roto, aquí se nota que alguien le cambió, así, notitas así para que usted sepa, porque usted no lo tiene en la mano. Esas son las ediciones reproductivas. Pero si quiero hacer una edición crítica, tengo dos opciones: hacerla prescriptiva o descriptiva. Es decir, aquí está este manuscrito y es diferente a todos estos otros aquí y aquí y acá. O bien pongo, aquí está este manuscrito, es diferente a todos estos porque cambió el texto original aquí, aquí y acá. Y hay dos opciones: hacerlo comparativa o hacerlo ecléctica. Comparativa, es decir, pongo el texto, por ejemplo, del Códice Leningradense, o en el caso de la Biblia hebrea, o del Códice Vaticano aquí, y pongo aquí en el aparato crítico, este otro tiene esto, este otro tiene este, pero el texto correcto es este. O ecléctico, voy construyendo de todos los manuscritos, palabra por palabra, cada versículo. Entonces voy decidiendo, bueno, de estos yo creo que aquí va en argí o logos, no, aquí no logos porque bueno, entonces vamos a poner, y así te vas. Todos los Nuevos Testamentos que ustedes tienen, todas sus Biblias, se han construido así. Por eso empecé diciendo que no hay ningún manuscrito que tenga el texto que tienen ustedes en las manos ahorita, porque el Nuevo Testamento que usan se construyó eclécticamente. ¿Por qué haces esa cara? Ay, Dios mío, G, ¿verdad? ¿O cómo te llamas? Luz María. No, pues sí, me inquieta el tema de lo que estamos leyendo, del contexto de todo eso. ¿Pero por qué te inquieta? Porque digamos que veo que hay, o sea, a ver, no hay como un original, sino se han tomado varios. Entonces, más margen de error, digo yo, puede ser. ¿Están de acuerdo? Más margen de error. No, hermana, no se preocupe, todos están inspirados por el Espíritu Santo y no se van a equivocar. ¿Cómo cree que Dios los iba a dejar equivocarse? No hay bronca. Pasen el micrófono para Diego. Además que según el grupo selector de la palabra que le parezca subjetivamente más indicada, según el sesgo doctrinal que más, inevitablemente siempre vamos a querer lo que más se parece a nosotros. Vamos a conocer ahorita a todos y cada uno de los que han participado en esto, hombres y mujeres que han metido la mano, ¿de acuerdo? Vamos a conocerlos un poco más. La que sigue. Bueno, falta. Es que no sé si ya dijiste ediciones descriptivas. ¿Cuáles son? ¿Las descriptivas? A ver, las descriptivas. Las dije hace ratito y dije, nada más sacas, agarras por ejemplo una página del Códice Vaticano y dices, este va a ser el texto, pero señalo que hay cambios en los otros manuscritos. Y la otra es que lo voy construyendo. ¿Ok? La que sigue. ¿Cómo decido si algo es una variante textual o no? ¿Cómo decido si debo estudiar un cambio de un manuscrito al otro o no debo estudiarlo? ¿Por qué? Porque una gran cantidad de variantes entre los manuscritos no son importantes. Son digamos, diferencias de ortografía, pongan ustedes. O diferencias o sea, cosas menores que puedo desechar. Pero hay un porcentaje, por muy pequeño que sea, que es importante.
Entonces, porque puede generar teologías diferentes. Entonces, ¿cómo decido si debo estudiar o no una variante? De esta manera. Frente a cada variante textual tengo dos opciones: estudiarla o no estudiarla. Si yo creo que no vale la pena, que no es importante, no la estudio. Si yo creo que sí es importante, decido estudiarla. Y si decido estudiarla, tengo dos opciones. Una, nada más decir, aquí este manuscrito dice esto y aquí este otro, o suponer que uno está correcto y otro está equivocado. Suponer que uno está reflejando el texto original y otro no. Si supongo eso, tengo dos opciones: nada más señalar aquí cambió así y aquí cambió acá, o proponer la posible causa de por qué un manuscrito dice de una manera y otro de otra. Si decido hacer eso, tengo otras dos opciones: suponer que cuando se estaba copiando el manuscrito se hizo mecánicamente y por eso hubo un error, o suponer que cuando se estaba copiando el manuscrito, además de copiarlo, se estaba pensando y se hacían correcciones sobre el manuscrito. Si supongo que fue un error de proceso mecánico, tengo que proponer si fue un error de ojo. El escriba está copiando y sin querer aquí estaba esta palabra y 3 renglones abajo estaba la misma, y se le fue el ojo y siguió por acá y se saltó todo esto porque estaba la misma palabra y no se dio cuenta. Entonces es un problema óptico. O le están dictando. Entonces cuando le están dictando, como en griego, y Monse les puede hablar, ella les puede enseñar muchos ejemplos de los errores que hemos detectado, porque evidentemente le estaban dictando y por eso se equivocaron. Entonces le están dictando y se equivoca al ponerlo porque confundió la palabra que oyó, ¿no? En griego. Todo es, sobre todo si no sabía mucho griego, entonces todo eso es importante y se puede hacer. Pero si suponen un copiado editorial, puede ser una alteración por reacción o una alteración por intención. ¿Qué es por reacción? Ay, Dios mío, ¿cómo voy a poner eso? No, mejor le pongo de otra manera porque se oye muy feo, ¿no? Mejores son tus amores que no, mejor le cambio. Y puede ser por intención. En este momento tengo un movimiento, por decir algo, arriano, que va a usar este texto y va a tratar de, entonces mejor le cambio para que no lo usen. Y hay dos formas de cambiarlo: en la forma o en el significado. En la forma quiere decir, le pongo otras palabras o lo acomodo gramaticalmente distinto, o le pongo de plano otra palabra. Y ya con eso quito la bronca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy trabajando por la iglesia de Dios. No estoy adrede, sino quiero protegerla de que la vayan a usar mal. ¿Queda claro? Hugo quiere decir algo. Entonces, con esta explicación me salió una pregunta, ¿no? Que después me respondí a mí mismo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues existe esta lista, lo correcto sería que siempre que hubiera una diferencia y que se notara que hay una diferencia real, pues yo llegara hasta el último punto y dijera, no, la alteración es por intención o de forma o de significado, pensé. Y después dije, no, porque pues, o sea, todo lo contrario. Si hay una diferencia, lo máximo que yo debería hacer es decir que hay una diferencia, porque el texto se tiene que cuidar como santo y como inspirado, ¿no? Pero entonces pensaba, bueno, si el texto está inspirado y de todos modos hay cambios, tantos cambios, que yo tengo que pensar si decir que hay un cambio, o sea, ¿dónde queda el inspirado del texto, ¿no? ¿Dónde queda el que fue Dios el que estuvo metiendo la mano? Si existe esto o sea, existen tantos cambios que hay una lista literal de cosas que uno debería hacer si hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto a lo que le estamos diciendo inspiración por Dios? Siento que se pierde un poco, ¿no? Bueno, pues lo que se hace siempre es decir, los originales son inspirados. Ya no los tenemos, se perdieron. Hay que reconstruirlos. Es lo que en teoría la crítica textual quería hacer desde hace mucho tiempo. Pero están los problemas que estamos viendo, ¿ok? La que sigue. ¿Quién lee esta cosa que dice Kyle Matter?
El crítico textual. El crítico textual es un erudito que no respeta ni la familiaridad ni la tradición cuando se trata de los textos y de las lecturas divergentes. Habría que añadir ni la teología, que es lo que él quiere decir. La que sigue. ¿Quién lee lo que dice Robert B. Walsh en la Enciclopedia de la Crítica Textual del Nuevo Testamento? Una crítica textual científica debe por necesidad rechazar cualquier visión teológica. Sin embargo, debo señalar que jamás ha existido una crítica textual del Nuevo Testamento totalmente científica. Algunos autores han utilizado métodos matemáticos, pero solamente como herramientas y no como los árbitros decisivos. La que sigue y sigamos leyendo. Algunos... O alguien más si quiere, sí. Esta letra chiquita porque es mucho. Toca ya. Algunos trabajadores del texto, no creo que debe llamárseles eruditos, basan toda su método en la teología. Argumentan desde la teología para alterar el texto, en lugar de alterar su teología a causa del texto mismo. ¿Cómo es posible que se utilice la teología para poder decidir sobre una variante textual? ¿Le están diciendo a Dios qué cosa debería Él haber escrito? Están utilizando un juicio ex post facto. ¿Es el texto el que debe decirles a ustedes aquello que debe creer? Ustedes no son quienes para decirlo o que el texto debe decir sobre bases únicamente teológicas. Hay quien me dice que resulta necesario tomar en cuenta la teología cuando se edita un texto. ¿Desea entonces que yo con mis propias creencias teológicas edite la Biblia? Y si no es así, entonces ¿por qué alguien querría que usted con sus propias creencias teológicas la editase? Yo jamás confiaría en una Biblia editada por ustedes de esa manera, de la misma forma que ustedes no tendrían confianza en una editada de acuerdo a mis propios conceptos teológicos. ¿No creen que entonces resulta mejor editar la Biblia sin referencia alguna a los principios teológicos de cualquier persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Espero respuestas, quiero respuestas. Ahí está Diego. Diego quiere dar una respuesta. Eso. Casi que hasta sería mejor dejar que ese trabajo lo hiciera la inteligencia artificial. ¿Alguien más? Ah, ya hay muchas. Yo me voy para acá, tú te vas para allá, tú les vas dando por allá. Ay, Diego, me quitó la idea, pero sí, o sea, es muy fuerte porque lo que básicamente le está diciendo Robert B. Watts es que no tienen método. Entonces eso es una retórica. Entonces si no hay método, no es científico, y si no es científico, pues es una opinión más. Entonces, básicamente les acaba de decir que es un sofisma elaborado, sin método, que engaña a las personas, porque es tu punto de vista, no es nada científico comprobable. Digamos que tiene mucho de subjetivo porque hay un método, términos generales. No, solamente agregar que no le podemos dejar las cosas a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a ser alimentada justamente de lo que aquí estamos diciendo. Y hay otro aporte, pero que quiero que avance un poquito más en la explicación para poderlo mirar, ¿ok? Es que yo creo que aquí hay un punto que habíamos tocado en sesiones anteriores que me parece importante, y es el Espíritu Santo. Porque, o sea, hay una diferencia entre la corriente teológica que puede tener una persona, que puede generar una subjetividad, obviamente, pero también hay un punto de que, oye, te tuviste que haber conocido del Evangelio
para tener vida en tu espíritu, y esa vida en el espíritu sí va de cierta manera a ayudarte a entender cómo es la vuelta, ¿sí? Entonces, mi respuesta al principio iba a ser así, algo como lo que dijo Diego, no, pues obviamente que lo haga un ateo, ¿sí? Pero después mi corazón algo me dijo, parce, la Biblia no se entiende sin el Espíritu Santo. Entonces, pues no es como que lo tenga que hacer alguien que no conozca la Biblia, pero, o sea, alguien al menos que no tenga una corriente teológica, creo que debería ser lo más sabio, pero que conozca del Evangelio, tiene que pasar. ¿Conoces algún cristiano que no tenga una corriente teológica? No. Creo que alguien más que sí por allá. Por eso decía Diego, pues la inteligencia artificial. Sí, quiero que muchos, todo lo que quieran decir. Es un buen momento para compartir pensamientos. Hace como 10 años nos citaron en un curso de Biblia, de teología, en las Sociedades Bíblicas Unidas, y el gancho era que el expositor era Cosme Damián, que es uno de los traductores de la Nueva Versión Internacional. Y entonces cuando comenzaron a hablar, decía el profesor Cosme, yo lo siento para los pastores y les vamos a mover el piso teológico, espero que su fe no dude, porque al final el propósito es que la Biblia es un manual de vida, de conducta. Entonces tienen que entender, Moisés no escribió el Pentateuco porque, y dieron las 5 razones, y entonces yo me paré y le dije, mire, perdóneme, devuélvanme la plata ya, porque usted es un estafador, porque además esas teorías fueron refutadas el siglo pasado, así que devuélvanme la plata que me voy, y ¿sabe qué? No trate a los pastores como ignorantes, aunque todos estaban felices escuchando. Y él es el traductor de la NBI. A mí, te juro que se me había olvidado la plata, yo me salgo y le cierro la puerta, pero ¿qué? No, pues sí, es que fíjense qué importante, o sea, qué grave. Ustedes beben de esas traducciones, sigamos. Raúl, otra pregunta. ¿El equipo de traductores tiene como los 10 mandamientos o tiene como unas normas claras de estas que acabamos de ver? Ellos tienen como Ahorita voy a ir con ellos, los vas a conocer uno por uno. Aguántame un minuto. Gracias. Vamos a hablar de cada uno. De cada uno. Algunos ya están muertos y entonces no es que me aproveche de ellos, pero es su responsabilidad porque hicieron lo que hicieron, quedó en la historia, mejor que no hubieran hecho si no querían quedar así en la historia. Sigamos. Si ya acabamos, yo sigo. No, todavía hay por acá. Veníamos viendo que la Biblia, nos decía ayer Raúl, bueno, nos narra una serie de hechos históricos y experiencias que nos permiten conocer la revelación. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hemos montado todo una revelación o hemos entendido la revelación y nos quitan un versículo? Porque eso también pasa. ¿Cómo queda el predicador ahí? El predicador ya no acepta que le quitaron el versículo. Ahí es donde él se va a la parte oscura. Estoy haciendo como un poquito defendiendo esa parte que es de, yo no sé si es de teología o de doctrina personal de quien se para allá. Y eso es lo que pasa cuando se va conociendo la ciencia bíblica más estudiada, más perfecta o más dedicada, que las personas que llevan tiempo predicando, pues les da miedo. Aceptan, pero dicen, yo no puedo decir esto tan pronto, tengo que irme suave porque se me van las ovejas. Bueno, el diezmo, pero pasa eso, ¿sí? Ok. Tengo una pregunta y un comentario. Pregunta, ¿quién es el señor Robert Watts? ¿Sí? Porque por lo que escribe, o sea, por lo que dice, o el tipo tiene muchísimo criterio, ¿sí? O el tipo de pronto tiene alguna herida por alguna cuestión que puede ser también, ¿no? O puede tener criterio y ambas cosas. Puede ser eso. Métete a el internet, pon Robert Watts y vas a encontrar la enciclopedia de la crítica textual del Nuevo Testamento. Él es el autor, es físico de carrera. ¿Sí? Sí. Entre los comentarios que iba a hacer, creo yo que todos tenemos teología. Todos. O sea, inclusive un ateo tiene teología. ¿Sí?
Y, Pues sí, es una forma de llamarle a sus creencias. o bueno, pues, digamos cosmovisión. una ideología, digamos. Sí, sí, una manera de ver las cosas, una cosmovisión, tal vez sería una palabra más adecuada, ¿sí? Y sin duda, pues tendremos nuestras subjetividades y nuestras objetividades, ¿sí? Y estamos permeados, yo lo digo de una forma más curricular, más personal, todos somos vasos, ¿sí? Y pues si mi vaso es de barro, pues así yo le eche agua, va a saberle a usted arcilla. O sea, va a tener algo del polvo del que yo estoy hecho, de las circunstancias de las que me he rodeado, de la academia que tenga o la falta de academia que tenga, y en esa medida, pues, y de mis experiencias, de mis vivencias, esas cosas pues van a tocar de alguna forma lo que yo creo y cómo lo expresen. Y las personas, digamos que todos nosotros también tenemos en ese sentido una responsabilidad, que es también mirar el vaso del que estoy bebiendo y entender esas circunstancias que me pueden estar pasando o permeando, ¿sí? Y si no hacemos eso, pues somos demasiado básicos. Yo lo digo desde mi pobreza intelectual, porque sé que soy pobre intelectualmente y tengo que reconocerlo, pero también tengo un criterio, y ese criterio no lo construye solamente la academia, lo construye la sensatez, lo construye el corazón que tanto ha tocado Raúl, las intenciones que tengamos en medio de nosotros, ¿sí? Y que tengamos la capacidad de también autoexaminarnos en nuestro pensamiento y tener la capacidad de corregirnos a nosotros mismos y dejarnos corregir. Yo lo que opino, ¿alguien más? ¿O sigo adelante? Yo lo que opino es que si se trata de teología, Robert Walsh, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué voy a aceptar la teología de alguien? Pero también creo que sería absurdo, como decía Hugo ahorita, dejárselo a un ateo. Yo estoy convencido, yo no podría hacerlo de otra forma. Yo necesito tener a gente con Espíritu Santo haciendo ese trabajo. Y por eso tampoco aceptaría la inteligencia artificial a menos que tuviera Espíritu Santo. Porque no voy a confiar en un trabajo distinto. Vamos a ver qué tanto Espíritu Santo han tenido los que han hecho esas cosas. La que sigue. Otra más, ya sabemos eso, ya lo vimos mucho. Everard Nestlé decide hacer su texto crítico, como ya dije, comparando 3 textos críticos anteriores, donde 2 coincidan, pone el texto, y el de abajo, donde ninguno coincide, pues él escoge y dice, pues así, ¿no? Y ahorita estamos en la edición 28, ya llevamos 28 ediciones corregidas, aumentadas, mejoradas, todo lo que ustedes quieran, desde la primera que salió en 1898 hasta la última que salió en el 2012. ¿De acuerdo? Después de Everard Nestlé trabajó su hijo Erwin Nestlé, después de él Kurt Aland y después Barbara Aland, que se casó con Kurt Aland y ahora es su viuda porque todavía vive. Ya la vimos en lo del arameo, ¿se acuerdan que ella hizo las cosas de arameo? La que sigue. Este es el que normalmente se usa, pero más que los traductores usan el que ha hecho las Sociedades Bíblicas Unidas. Las Sociedades Bíblicas Unidas, conscientes de este problema, en los años 50 del siglo pasado, conjuntaron a los mejores críticos textuales que existían para hacer un texto crítico. No Erasmo, no Teodoro de Betze, no, vamos a hacer uno bueno. Y aquí están reunidos en una de las reuniones del comité decidiendo qué va a ser el Nuevo Testamento, que se va a poner. Tengo a Carlo Maria Martini, aquí empezando. Tengo aquí a Bruce Metzger, el más importante, a Kurt Aland, este que acabamos de ver. Tengo aquí a Alan Dinkring. Tengo aquí a Bruce Metzger, que era el más importante crítico textual norteamericano. El maestro de que les dije, Barth, que es actualmente el más importante crítico textual vivo. ¿Se acuerdan? Y tengo por acá a Matthew Black, que fue aquel que escribió el libro del arameo del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de todo el trasfondo? Y tengo al doctor Yunak, que era un asistente de Alan, la que sigue. ¿Quién es Carlo Maria Martini? Él es Carlo Maria Martini.
Todas las Biblias protestantes tienen la opinión y el voto del cardenal Carlo Maria Martini, el más importante. No haga cara así, hermano, casi se desmaya. Bueno, sí, déjeme usted decir que cada vez que usted abre su Nuevo Testamento, si tiene usted cualquier Biblia que haya usado este texto crítico de las Sociedades Bíblicas Unidas, ahí votó y opinó Carlo Maria Martini, el más importante crítico textual católico del momento. Déjenme contarle una cosa de Carlo Maria Martini. Él murió en el 2012, pero antes de eso, unos años antes, estuvo a punto de morir. Terminó en el hospital con un respirador y a punto de morir. Y se publica entonces este libro. Parece que fue orden de que se publicara. Coloquios nocturnos en Jerusalén, Carlo Maria Martini. La verdad es que él no lo escribió. George Sporschil, un periodista alemán, le hizo entrevistas. Y entonces esas son las entrevistas que le hizo este periodista alemán. En ese libro, editado por la editorial San Pablo, Carlo Maria Martini dice, en esencia, que Lutero tenía razón, que la Iglesia Católica está llena de porquería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ya se va a morir. Pero se salvó. ¿Y qué creen que hizo? No, yo no dije eso. No me entendieron. ¿Sí? ¿Qué seguridad tengo yo de un ser humano que hace eso? ¿Cómo voy a confiar en sus juicios con los ojos cerrados? Bueno, Carlo Maria Martini metió la mano. ¿Perdón? La que sigue. Para las fotos al mundo protestante, claro que lo cortamos. Entonces, cuando las Sociedades Bíblicas Unidas dicen, estos participaron, puro protestante. Metzger, Alan, Wigren, bla, así muy felices formaditos. Debe ser 1900, yo imagino que es por ahí del 56 o por ahí una cosa y no estoy seguro. Pero por ahí ha de andar. La que sigue. Este es el Nuevo Testamento en griego de las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha tenido en su mano? ¿Sí? ¿Alguien dijo por ahí? ¿Sí? ¿Quién? Levante la mano el que sí lo haya visto. El pastor Diego. Nada más, Diego. Bueno, pues tarea. Véanlo, búsquenlo, pídanselo a él para que le echen un ojo. ¿Hecho? De aquí se traducen las Biblias desde los años 60. En sus primeras 3 ediciones, desde 1966 hasta 1975, tenía 1440 llamadas a variantes textuales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy leyendo el Nuevo Testamento griego hay una marquita que dice, vete abajo, y abajo dice, bueno, ahí dice eso, pero este manuscrito dice esta otra cosa, esta otra. O sea, cada llamada es una variante o más de una. Una sola llamada puede tener 18 variantes o más, o sea, ¿ok? Entonces, tenía 1440 llamadas, más otras 600 que se publican en un libro anexo, que ahorita voy a hablar de él, un comentario. Bruce Metzger hizo un diario de cómo fueron esas reuniones que vieron la foto. Y entonces en ese diario va explicando por qué escogieron qué variante, qué les decidió y cómo votaron. Cuántos votaron a favor de una y cuántos a otra y por qué quedó esta y no la otra. Entonces, muy buen libro que se llama Un comentario textual al Nuevo Testamento griego. También lo edita las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Quién lo ha visto? ¿Tú lo has visto? ¿Alguien más lo ha visto? Mi querido Diego, ¿lo has visto? Bueno, eso lo tienes que tener para que lo compares. Pero en la 4ª edición de 1993 se borraron 273 de esas llamadas y las sustituyeron con 284 que antes no habían mencionado. ¿Sí? Y tú dices, ¿por qué? Porque las iglesias se quejaron. No pueden. No, hermano, me está metiendo mucha bronca. No se. Pues las borramos y ponemos otras que no sean tan problemáticas. Diego quiere decir algo. Esto es el traje a su medida, ¿no? ¿Qué quiere usted? Se lo fabricamos. Yo tengo una pregunta, a ver. Escuchando cómo hacían ese trabajo y pues lo reciente que es, me hace pensar en cuando Jesús vino y habían unos
a los que la escritura llama los escribas, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos eruditos que están haciendo esto y aquellos escribas que estaban en esa época, a los cuales Jesús les dijo, ustedes son una manada de víboras asquerosas, horribles, ojalá cambien? Primero, son buenas personas. Digo, Carlos María Martín, ya te dije lo que pienso, pero en general son buenas personas, tienen iglesias, se congregan los domingos, o sea, ¿qué más quieres que te diga? Que los escribas, yo, pues por lo que dice la escritura, yo pienso que también eran buenas personas, se congregaban, enseñaban la palabra, pero igual Jesús vino y les dijo, ustedes, parce, sigan a Jesús, entonces síganme, sí, y ellos no lo siguieron, y pues me da miedo pensar en que hijo de madre, no quiero caer en ser esos, y preferiría entonces seguir siendo el que soy a volverme una persona. ¿Ves por qué hace falta que la gente que está comprometida en la iglesia haga estas cosas? ¿Ves por qué hace falta formar jóvenes, niñas, niños que lleguen a hacer esas cosas? ¿O se las vas a dejar a quién sabe quién? Porque hasta ahora no te había preocupado, ¿no? Espérame un segundito. Muy bien, eso pasa en la 4ª edición, la que sigue. Este es el libro que les digo que escribió Metzger. Y otros miembros del comité dijeron, no, yo no estamos de acuerdo. Pues no importa, él ya se publicó y así se queda. ¿Hecho? La que sigue. Así funciona, así está el libro de Metzger. Por ejemplo, creo que este es Mateo, no me acuerdo qué es, pero creo que es Mateo 6:12. Y ahí está la palabra en griego que escogieron. ¿Sí? Es el segundo verbo de la 5ª petición, así como nosotros perdonamos, o así como hemos sido perdonados, ¿no? La última traducción del aoristo, de la forma del verbo fulano, lee, ¿verdad? De aficamen, lee así en el Códice Sinaítico. El asterisco quiere decir que es el escriba original del Códice Sinaítico, en el Vaticano, en el 7, en el 1, el 22. 5 manuscritos en latín de la Vulgata, en el arameo siriaco de la Peshita de la Arclana, pero en la Arclana tiene una marca ahí, en el copto del Fayum. Por el otro lado, el tiempo presente, afimene o afimen, está apoyado por todos los otros manuscritos griegos, así como por las mayores de las antiguas versiones, digamos, el antiguo latín, la mayor parte de los manuscritos de la Vulgata, tanto las formas saídica y los dialectos saídico y boaírico del copto, del egipcio, el siriaco curetoniano, el armenio, el gótico, los manuscritos más antiguos del georgiano y el etiópico, excepto por la peshita siriaca del paralelo en Lucas, que lee el tiempo presente. Si la forma original de la oración del Señor en arameo tuviera el verbo en el sentido, en el tiempo perfecto usado como presente, el aoristo entonces en el griego debería representar así explica. Y por eso dice, al final el comité decidió tal. ¿Hecho? Entonces el librito te va explicando por qué se fue decidiendo en cada variante importante que ellos creyeron que era importante, la palabra que escogieron. Raúl, tengo entendido que las Sociedades Bíblicas Unidas, este es el para traductores, ¿cierto? Porque también hay una versión para, digamos, para los legos, para los fieles menos versados. O sea, tengo entendido. Sí, yo he visto por ahí en internet que no, tampoco la he visto, pero tengo entendido que tienen una versión con un aparato crítico más sencillo y más pequeño. Dani quiere decir algo allá atrás. Pensaba con el comentario que nos hacía Esteban que la cizaña debe crecer con el trigo, ¿sí? Empezando por ahí, ¿sí? Por otro lado, también pensaba que nosotros todos tenemos algo de fariseos, todos tenemos algo de paganos, todos tenemos algo de pecadores perdonados y todos tenemos algo de rebeldía en nuestro corazón y tenemos que también asumir eso. Y yo creo también que en medio de eso Dios está orando. ¿Sí? El hecho de que Dios permita de que haya, no sé, traducción de las Sagradas Escrituras para el Nuevo Mundo, Libro Mormón, Corán, traducciones X y Y y Z de la Biblia, de diferentes congregaciones, de diferentes doctrinas y posiciones teológicas, eso no significa que a Dios se le sale la cosa del control.
y que si nosotros de verdad estamos buscando la verdad en medio de esas traducciones, también el mensaje del Señor está claro. O sea, no significa que no puedan verse, sí, las posiciones doctrinales, pero el mensaje fundamental. O sea, alguien decía, ay, y si le falta este versículo a la Biblia. O sea, no sabemos, por ejemplo, que hace falta no sé, la carta a los laodicenses, ¿sí? No sabemos que hace falta, pero no por eso pensamos, ay, no, el mensaje del Señor está incompleto, porque no leemos, no sé, con macabeos o sin macabeos, o porque no leemos con judíos y judíos. O sea, nos falta también más, no sé, dejarnos también depender del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, y pues también estructurar nuestra fe y hacerla mucho más fuerte, para que no caigamos en el punto de pensar que no, que Dios perdió el control del cuento. O sea, ay no, Dios nos deja actuar como seres humanos. Sí, depende de nuestra voluntad. Y tenemos la voluntad, pero ¿me la das la voluntad que sigue? nos perdió. ¿Qué cosas han desaparecido de la Reina Valera 60 y hoy ya no están en sus Biblias? Bueno, ahí hay ejemplos. Y como ustedes ven, pues esas cositas parece que no son muy importantes, ¿no? Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Pues qué importa si Silas se quedó o no, es lo de menos. La que sigue. No parece que sean cosas muy importantes lo que ha ido desapareciendo. Pero no son los únicos Nuevos Testamentos en griego que existen, porque surgió alrededor de los años 70 un nuevo movimiento llamado, no sé si ustedes lo han escuchado, el texto mayoritario. Y la idea es la siguiente: ustedes hacen mal en buscar en los manuscritos más antiguos, porque si Dios dejó que haya muchísimos manuscritos muy recientes y muy poquitos antiguos, es que la voluntad del Espíritu Santo es que creamos en que hay muchos. Entre más haya, esos son mejores, aunque sean muy recientes. Y los otros, que hay muy poquitos, pues no hay muy poquitos porque Dios no quiere que se queden esos, ¿ok? Aunque sean muy viejos. Esa es la forma de pensar. Y entonces, quienes piensan así, como Arthur, ¿por qué haces carita de así? ¿Qué cosa? ¿No estás de acuerdo? Bueno, muchos no estamos de acuerdo, pero Arthur Leonard Farstad y Zane Clark Hodge creen que sí, y en 1982 publicaron su Nuevo Testamento griego de acuerdo al texto mayoritario. ¿Sí? No le hagan caso a esos de las redes bíblicas, no le hagan caso a Erasmo, vamos a hacerlo con el tipo textual que tenga más manuscritos, por supuesto que es el que Dios ha privilegiado y ese va a ser. ¿Hecho? Entonces ya tenemos otro, la que sigue. William Grove Pierpont y Maurice Arthur Robinson hicieron lo mismo, nomás que ellos dicen, bueno, sí, pero no se trata del mayoritario. Nosotros lo vamos a hacer bien con el texto bizantino, porque el que se estaba usando en Constantinopla seguro pasó por mucho cuidado y los obispos y todos los que… ¿Por qué te ríes, Diego? Diego además se sonríe. ¿Quién le pasa el micrófono a Diego? A ver, ¿por qué te ríes, mi querido Diego? ¿Qué estás pensando? No, simplemente me parece muy curioso cada historia de esta novela, cada ¿por parte. qué? De esta novela donde estamos metidos, sí, claro, que determina nuestras vidas muchas veces. Claro, me imagino que también la iglesia en Constantinopla tiene una corriente doctrinal y una… Pues ese es el bueno, y lo vamos a reconstruir, y ahí está el libro que se llama, que pueden comprarlo en Amazon, desde 1900 está disponible, el Nuevo Testamento en el griego original, texto bizantino. La que sigue. Que se oiga fuerte. La que sigue. No, yo tenía una pregunta sobre ese texto bizantino. ¿Ese texto bizantino no es el que utilizan los católicos ortodoxos y eso? O sea, los textos que manifiestan. No, ojalá ellos usan otro texto que es patrístico. El texto patrístico bueno, ¿sí? Ahora, Michael Holmes, presidente del Departamento de Biblia y Estudios Teológicos de la Universidad Bethel, sacó por medio de la Sociedad de Literatura Bíblica, que es otra sociedad distinta, que es de puros académicos, esta sí es de puro académico, su propio texto crítico griego, que tiene más de 540 diferencias con el Nestlé Aland y el de las sociedades bíblicas, ¿ok? Ese es más reciente, este es del 2010, la que sí, a que no sabían que habían tantos.
casi nadie lo sabe porque, pero todos estos están disponibles para cualquier traductor decente que quiera hacer una traducción. Los mejores. Bueno, hasta aquí. ¿Algún comentario más? Porque ya voy a ir acabando, ya voy a ir cerrando y quiero que haya tiempo de que lo piensen. ¿Algo más? ¿O seguimos? ¿Cómo se sienten? Díganme, ¿qué piensan de que tenemos tanta variedad? De que podemos escoger entre tantos libros para traducir nuestras Biblias. Dame 2 segundos para ver si alguien más quiere opinar. Allá, mi hermana. ¿Quién le pasa el micrófono? Eso. Pues definitivamente yo creo que sin el Espíritu Santo no somos nada, que debemos dejarlo obrar y clamar a que Él nos guíe, porque en realidad en todo esto uno tendría la responsabilidad demasiado grande de estar estudiando y pues yo hoy me siento la peor analfabeta del mundo, teniendo todas las ganas y demasiadas cosas que uno puede entender, pero ¿en qué momento se me queda esa frase que leímos en una de las diapositivas? ¿Acaso yo le puedo dictar a Dios cuál era la intención? ¿Verdad? Pero también creo que en toda su misericordia y amor el Señor siempre va a permitirnos a nosotros que lo buscamos y lo amamos, así sea con uno de nuestros talentos, encontrar y seguir buscando y seguir leyendo y seguir creciendo. Claro. Además la Biblia está viva. O sea, sí, Sí. todo eso es cierto, pero cada vez que la abren les funciona porque comparte esa vida espiritual que tenemos, hay una relación. Y sin embargo el problema está en que en quien no tiene muy claro eso se puede desviar mucho teológica y de vida y vida y vida por estar leyendo cosas que no deberían haberse escrito así. Allá también piden… Pero termino con una cosa. Qué responsabilidad tan grande cada vez que tenemos que ir a cumplir el mandamiento de llevar la palabra. Sí, quería, pues, en línea con lo que dice Esperancita, es cierto, y pensando en el tema de los grupos y de las enseñanzas, y es que esto nos lleva a que al enfrentarnos a un texto, y era algo que hablaba el día de ayer, de pronto más allá de enredarnos de tanto conocimiento, porque pues eso puede hacer que de pronto se envanezca, no, es necesario, y estoy de acuerdo, y hay que estudiarlo, es tener esa total dependencia del Espíritu Santo. Que cuando nosotros nos enfrentamos intelectualmente y vamos a ver y todas las herramientas, es algo que he aprendido muchísimo de ti estos días, es, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres mostrar a la congregación o a las personas que les voy a llevar este mensaje? Porque recordaba una persona que hace años me dijo, una mujer creyente, sin embargo, pues está en una doctrina ahí como rara, ella me decía, es que ¿qué te garantiza a ti? Muchas personas le han metido la mano a la Biblia y realmente con esta semana, de hecho, ella tenía razón, pero no por eso quiere decir que mi fe se haya movido, que yo no la tenga clara, sino es cómo lo voy a explicar y realmente es mi maestro de maestros es el Espíritu Santo. Mi responsabilidad es aprender lo más que yo pueda y conocer y no ir a hablar barrabasadas y él hará el resto. Fíjate qué importante, eso es lo que dijo Jesús, no los voy a abandonar. El maestro de maestros hoy aquí es el Espíritu Santo. Siga, alguien dice algo. Viendo pues todo lo que hemos visto y pues como la interpretación que puede tener cada grupo que también hemos visto pues en todos los estudios, pues también escuchando lo que dicen todos que pues tenemos que basarnos precisamente en el Espíritu Santo para tener una buena interpretación, pienso que también es muy importante que con los recursos que tenemos ahorita, primeramente debemos conocer qué es el Espíritu Santo para poder entender qué es esa interpretación que debemos entender, ¿no? Entonces pienso que… Entonces ya está claro. Diego, fíjate qué interesante, aquí se propone, y estoy de acuerdo con él, se necesita un seminario de qué cosa debemos entender por el Espíritu Santo en la iglesia hoy, ¿no? Eso estás diciendo y estoy de acuerdo contigo, la gente tiene que estudiar eso, tienen que traer gente que les… Sí, sin duda. Y bueno, pues es más que todo eso, porque
pues aún así en la actualidad, pues muchas personas pueden decir que están siendo guiadas por el Espíritu Santo, pero vemos una cantidad de congregaciones que pues obviamente están totalmente perdidas. Entonces pienso que es importante también con las mismas escrituras que tenemos en nuestro idioma, aprender qué es ese Espíritu Santo del que habló Jesús para realmente poder tener una interpretación que no sea salida de nuestro interés. Lee por favor uno de los libros que les puse ahí bueno, hay muchos, revísalos, sobre todo los que están en castellano, ahí vas a descubrir mucho de lo que sabemos hoy de qué es, quién es o cómo es el Espíritu Santo. Atrás creo que John Darwin, acá de este lado también tienen, sí. Realmente tenía mucho desconocimiento en todo esto, ¿sí? A duras penas estoy conociendo la Biblia, la palabra, las escrituras, y realmente he encontrado, cuando me adentro en la palabra, todas las respuestas. Yo diría que mundialmente, independientemente de toda esta información que la mano ha metido, nosotros tenemos el primer libro mundialmente, que es la palabra, ¿sí? Porque en esa palabra se ha visto mucho cuando leo Moisés y todo eso, cómo fueron hombres inspirados, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Entonces esos libros como el Pentateuco, ¿quién lo escribió? Moisés, y fue inspiración divina. Entonces yo diría que mundialmente el libro mejor para poder entender la voluntad de Dios es la misma Biblia, la palabra del Señor, ¿sí? Entonces me basaría primero como en tratar de conocer, aunque ya la he leído, pero me profundizo y encuentro muchas respuestas ahí y mucha inspiración divina, y todo lo encuentro ahí, independientemente de toda esta información donde ha habido la mano del ser humano. Acá adelante Luke quiere decir cosas, ahí atrás Rosy, creo que John Darwin también. Hay más, bueno, qué bueno, era lo que yo quería que platicáramos un poquito. Bueno, yo también pues quedé muy sorprendida porque pues yo decía, si la Biblia es inspirada por Dios y todo esto, ya cuando uno ve que meten la mano, entonces yo digo, yo realmente es el Espíritu Santo. Yo digo, si todo esto pasó, pero cuando yo conocí y cuando yo siento y oro y veo que el Espíritu llega a mí y Él me trae como esa claridad, pues realmente es, y cuando tú decías, porque a mí me pasa que escucha uno la voz y a veces como que no hace caso. Entonces yo pienso que lo más importante es aprender a escuchar la voz, estar en esa oración, estar con el Espíritu Santo, aprender a escuchar y el Espíritu nos va a guiar. Estamos de acuerdo 100%. Pues anoche, bueno, el día de ayer fue como frustrante, estaba frustrada en la noche, yo decía, es demasiado. Y si a veces me costaba mucho entender la Biblia y el avance que he tenido ha sido lento, precisamente por eso anoche llegué a mi casa y como que oré porque tenía miedo, decía, es mucha información. Después de orar, volví a que estos son herramientas y que es mejor el conocer todo esto para a sí mismo. Todas las personas que no creyentes o que están por otras líneas que no son Jesús, sino que van por las variantes cristianas, pues que nosotros tengamos la capacidad de decirle, oiga, sí, yo sé que es esto, yo sé que por acá. Entonces ahí fue donde todo cambió y en vez de ese miedo se dijo, no, esto nos va a servir a toda la iglesia para poder edificar mejor la iglesia en muchas cosas. Y nosotros hemos tratado mucho, sobre todo estos 6 meses en la iglesia, una cosa es el Espíritu Santo y la otra es la intención del corazón. O sea, ¿qué intención tenemos nosotros al llevar el Evangelio, al tener toda esta información? Pero claramente, como decían ahorita, lo que nos importa es que la plata o realmente es el espíritu de las personas en el momento que estamos llevando el Evangelio. Entonces yo creo que ya ese miedo o eso pasó y ahora es una herramienta que nosotros tenemos para decir, sí, nosotros conocemos lo que está pasando en la actualidad en el mundo y ahora lo podemos hacer mejor. Darwin, porque el pobrecito levantó hace no sé cuántas horas y no, ahorita se lo paso, no, primero a Darwin y ahorita vamos, porque ya tiene ahí desde que casi empecé a hablar y me da pena que... Y ahorita seguimos, todos vamos a hablar.
Gracias, Raúl. A mí me maravilla, antes que asustarme, porque a pesar de los siglos, de las edades, de la cantidad de personas, yo hoy puedo entregarle, como me pasó hace unos años, a un habitante de calle, un librito de Romanos y ver cómo 3 años después llega un hombre de traje a mi casa a decirme que ese librito lo llevó a los pies de Jesús y ahora predica en una iglesia pequeñita local. Eso me maravilla a mí de ver tantas personas, tanto tiempo, que la vida sigue corriendo. Y esto sería una pregunta para Raúl. ¿En qué porcentaje el mensaje de vida, ¿sí?, que en últimas es el que a nosotros nos ha transformado, el que nos ha vivificado y el que nosotros llevamos, se ha perdido, se ha adulterado? Porque considero que después de tantos miles de años de que Dios ha preservado su palabra y que hoy tenemos más palabra de la que tuvo un creyente en el siglo I, pienso que, pues porque ya tenemos un libro establecido, ¿qué porcentaje ha variado? Pensaría que es muy poco, no sé. ¿Alguien más quiere? Muy bien, entonces ahí, tú ve decidiendo quién, ya no digo yo, ahí todos los que levanten la mano y vamos oyendo. Creo que ya se ha dicho todo, Raúl, aún no hemos terminado, quedan unos días, pero de verdad agradecerte porque creo que el reto que nos queda es con cada uno, en nuestro deseo y en nuestro anhelo de seguir conociendo más al Señor, enamorándonos y poder entender cuál es su propósito con cada una de nuestras vidas. Así que nos has abierto los ojos a muchos, por lo menos a mí que llevo años caminando en el Evangelio, pero con un pensamiento muy alineado a una enseñanza. Christ for the Nations, ¿te enseñaron eso en Christ for the Nations? Jamás. ¿Te das cuenta toda la capacidad económica y logística y de instituciones que tiene alrededor del mundo? ¿Por qué no se enseñan estas cosas? No vamos a meternos en eso, es para otra gente, los eruditos. Aquí en la iglesia no nos hace falta. Voy a acabar mañana, espero que acabando mañana se den cuenta, bueno, hasta el sábado en realidad, y lo indispensable, sobre todo con los jóvenes. Necesito hablar con los jóvenes porque quiero que entiendan lo indispensable que es entender una serie de cosas. Sigan, yo me espero. Bueno, antes de este seminario yo había escuchado y sí tenía en mente que la Biblia había pasado por muchas traducciones, por muchas personas, por todo esto. Pues ahora evidentemente nos damos cuenta que incluso mucha gente no con las mejores intenciones lo hizo, mucha gente seguramente sin el Espíritu Santo también. Pero por lo menos la garantía que que me hace estar segura de que lo que llega a nosotros es la palabra de Dios, es que para todas las personas lo que dice la palabra de Dios está escondido. Dice la palabra que es como un velo puesto sobre los ojos y que solamente cuando podemos entender es que pues viene la vida al Espíritu. Y ese versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no fuera la palabra de Dios, yo no habría podido entender que Jesús pagó por mis pecados, que Jesús es Dios y que ahora tengo entrada al lugar santísimo por su sangre. Entonces, como hizo todo eso en mi vida, esa es mi garantía de que es real y de que llegó la palabra de Dios a pesar de todo eso. Perdón. Bueno, a lo largo de esta semana ha sido retador porque la verdad me sentía como en una caverna. Entonces uno sale como de la caverna que tenía aprendida de lo que pues a uno le enseñaban de lo que era la Biblia y lo que uno tenía que leer de la Biblia. Al salir de esa caverna, para mí hay 2 retos fundamentales hacia mí misma para crear lo que es mi espiritualidad y mi comunión con Dios y hacia los demás, hacia qué mensaje voy a darle de la voluntad de Dios, porque es un reto muy, muy grande. Yo me tengo que seguir preparando, tenemos todas estas herramientas y ya es responsabilidad de nosotros cómo las utilizamos y qué es lo que vamos a transmitir hacia los demás, porque al final esa es la voluntad, transmitir el mensaje que nosotros tenemos. No podemos ser egoístas y guardárnoslo para nosotros, sino transmitirlo a otras personas.
O sea, cuando Raúl dice que vamos a hacer un curso para saber del Espíritu Santo, pues yo entiendo que el Señor Jesús dice, cuando nosotros creemos en Él, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él nos revelará toda la verdad y nos va a enseñar qué es lo que debemos hablar. Eso es lo que yo recibo, es que el Espíritu Santo. Gracias. Escuchando todos estos comentarios y escuchando la conferencia, viendo el papel que está desempeñando el Instituto de Raúl, pues de todo lo del equipo, yo veo una figura, anteriormente los campesinos cuando ordeñaban, ese ordeño lo pasaban a una cantina donde colocaban un trapo para que quedaran las impurezas en ese trapo y quedara la leche pura. Más o menos interpreto yo que ese papel es el que está haciendo su equipo, sobre todo para llegar a iglesias, de rescatar y mostrarles todos los movimientos que ha habido y las luchas a través de muchos tiempos, a tratar de mostrar de que la palabra ha sido adulterada, pero también ha habido fidelidad en la palabra. Y hay ese celo y ese afán. En estos tiempos, duré un tiempo que estaba fuera acá de Bogotá y tuve la oportunidad de hablar con algunos consiervos que inclusive están ya en otras iglesias locales. Y me viene la preocupación de ver que algunas iglesias lo que les interesa es el número y el negocio y el comercio. El instituto de ustedes ha pensado de pronto, porque es que estamos viendo la apostasía, todo eso que está uno viendo en las megas iglesias y todo es la apostasía. Es posible, aunque uno entiende que la apostasía tiene que venir porque para que venga Jesucristo tiene que primero vivir la apostasía. Luchar contra la apostasía sería como un poco trabajar en vano. Pero digo, en eso sí hay esperanza de pronto que su instituto se trabaje sobre esas iglesias que no les piensa sino en el número y en el billete, en el poder y en la fama, buscando datos concretos, porque me decían, uno de ellos me decía, pero ustedes qué han hecho si ustedes tienen, pues pensaba que yo estaba en otra congregación donde estuve con ellos, y dice, ustedes tienen más de 70 años y no pasan de 700, y nosotros tenemos 40,000. Entonces, ese afán a mí sí me preocupa, a mí sí me asusta de que mucha gente cristiana se va a perder, aunque sabemos que el remanente, la novia, es un grupo pequeño. Entonces, ¿el instituto ha pensado en esa problemática? Sí, constantemente. Por eso vamos a cantidad, sobre todo de comunidades pequeñas que pertenecen a esas iglesias. Y bueno, en cada una, me escribió Norma Lilia hace rato y dice, ya te fuiste a hacer escándalo allá, porque hacemos escándalo constantemente. La que sigue, lo hacemos, tratamos de hacerlo en muchos lugares. Yo pues, hablando en cuanto a que hay tantas diferentes versiones y todo esto, creo que mi opinión a lo largo de esto que hemos aprendido esta semana es que me parece que me encanta, que me parece severo, porque hay algo que yo no había entendido y que aprendí aquí, y es que hay que estudiarlo, hay que al menos verlo todo, ¿sí? No solo el Reina Valera, no solo las diferentes traducciones, sino todo. O sea, analizar todo. Analizar. ¿Verdad que es buen consejo?
Buenísimo. Pero está ordenado, es tu obligación como creyente cristiano. Yo nunca lo había pensado y tiene todo el sentido. Yo, claro, miércoles. Porque la iglesia de Dios no puede ser una iglesia ignorante. ¿Tú crees que Dios nos quiere ignorantes? ¿Tú crees que Dios nos quiere sometidos? ¿Tú crees que Dios nos quiere poniendo la otra mejilla a ese estilo tonto de que me peguen y me peguen? No, yo veo a un cristiano y lo que veo es alguien que carga el mundo entero. Y hermana, pues eso no es el cristianismo. Entonces, ese detalle me gustó muchísimo porque pensaba, y también cómo empezábamos esta mañana, ¿no? O sea, ojo con la sabiduría, porque la sabiduría envanece y el amor edifica. El amor es lo importante, pero también tenemos que estudiarlo todo. Entonces, yo vi tantas versiones y dije, "Uy, madre, o sea, hay ¿Cuánto tengo resto de tarea". Pues hay te vas a resto de llevar tarea. todo y vas a revisarlo. ¿Quién más? Por allá atrás, acá. Gracias Raúl por toda esta información y pienso pues que nosotros como seres humanos tenemos la obligación de estar preparados para que nuestra vida sea diferente porque nosotros nos estamos mostrando ante las demás personas y tenemos una gran responsabilidad como cristianos para llevar la palabra, para llevarla correctamente y para mostrar que nuestra vida es diferente, que estamos llenos del Espíritu de Dios. Hubo una época en que ser cristiano era ser muy, muy, muy informado. En los pueblitos iban a buscar al cura porque era el que sabía muchas cosas. Hoy ser cristiano es sinónimo de ser un ignorante, de que no, ¿perdón? De ser un lado, imagínate. A ver, sí, pues claro, con Aquí. esas mega iglesias, ¿cómo no va? No te acerques, cuida tu cartera porque... Pienso, o sea, como algo que quiero aportar es que lo importante aquí es la palabra contenida, inspirada por el Espíritu Santo, igual que la dijo Pedro en su momento a Jesús, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente por revelación del Espíritu Santo, porque si nos ponemos a ver las traducciones perfectas, pues digamos la que había era la Septuaginta, ya tenía el tema de que no era en uno de los principios, sino dice allá en el principio, por ejemplo. Y aún con esa, ellos predicaron, con esa, Jesús predicó con esa, sí. Y con eso nos damos cuenta que realmente uno lo que tiene que estar es pidiéndole al Espíritu Santo esa revelación de la palabra contenida que hay. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. ¿Jesús predicó con la Septuaginta? No dices eso, ¿verdad? No. Pero sí era la que usaban los discípulos. Bueno, y otro análisis es algo que igual el pastor Diego siempre nos está como enseñando, es tenemos que aprender a leer. Ayer con el tema de la sangre y las sangres, una S puede cambiar totalmente todo. Entonces creo que también es importante que es algo básico desde empezar a, nosotros que ya somos adultos, sí que no aprendimos una lectura crítica, aprender a leer. Creo que eso es como... Simplemente leer lo que está escrito. ¿Quién más falta? ¿Alguien más falta? Pues nosotros estamos acá y yo creo que la mayoría tenemos un pasado de otras congregaciones, de otros errores. Venimos de congregaciones a formarnos en una congregación pequeñita y éramos de congregaciones grandes. Seguramente Raúl, sigo con el Manuel, Raúl, tranquilos, ese Manuel nos va a servir mucho porque tiene el billete y tiene la tecnología. Bueno, entonces, Raúl, con su gran movimiento, porque es un movimiento de revolución del Evangelio, va a congregaciones pequeñitas, pero la mayoría está hecha de personas que salieron de congregaciones grandes, que se cansaron de esa situación, pero no quiere decir que nosotros salimos de congregaciones grandes y nos lavamos las manos y seguimos. Tenemos la responsabilidad de que lo que vamos conociendo tengamos el carácter de ir a contarles. No es que nos quedemos callados y me voy con mi grupo y vamos a hacer el negocio a otro lado. Yo estuve en el grupo que redactaba, que preparaba desde Colombia el tema de la nueva versión internacional. Y nosotros, como lo han hecho muchos los del lenguaje actual y todo eso,
Estábamos en el Espíritu, buscando la forma de que mucha más gente en la cultura conociera el Evangelio. No conocíamos muchas cosas. Y el Señor nos ha permitido que esté aquí Raúl, pero también nos permitió que viniera un coreano a unos cuantos. Hoy, de esos 600, no quedamos sino aquí 2. Pero tenemos que ir allá. Y allá fuimos a contarle, mire, aquí está esto. Nosotros no nos podemos quedar callados y decir como tan duramente, porque a mí me duele y me perdonan, que digamos, allá están perdidos. Y carajo, ¿no me importa? No. Están perdidos, pero les vamos a contar. Y ahí la responsabilidad sigue, pero tenemos que compartir. No es que esto lo recibo y soy de mejor familia ante Dios porque me escogió para otra cosa. La mayoría de las iglesias en el mundo, pequeñitas, vienen del trabajo de otros. Hermoso. ¿Alguien más? Por fin, Cris, lo pasas por todos lados y tú no hablas. Sí. Pues me ha gustado mucho todo lo que hemos visto. Me he dado cuenta que sí hay mucho camino por recorrer. Habían datos de personajes históricos que uno desconocía o que, digamos, en su educación pues nunca se mencionaron, y bueno, ya sea por las circunstancias o por el nivel de educación del país. Y pues a mí siempre me ha gustado que, por lo menos mi papá siempre me ha inculcado de que nunca trague entero, ¿sí? Sin importar en qué iglesia esté. Aunque él sea, bueno, él es católico, pero él siempre me dice eso. Y digamos, con todo el recorrido que hemos visto de las personas, podemos darnos cuenta de que ha habido gente que sí ha sido fiel y hay gente que no. Como dice, no sé en qué parte de la palabra dice que esto encarga a hombres fieles, ¿sí? Y hemos visto que hay algunos que se desviaron, hay algunos que no permanecieron fieles y dejaron meter su pensamiento, su teología o su doctrina. Y digamos, nuestro trabajo también es como ver eso, y es como en forma también una advertencia para nosotros. Y yo he visto, por ejemplo, los comentarios de John, de Daniel, el pastor Diego, de Hugo, de casi todas las personas que han participado, pues vemos que también Dios es bueno. O sea, Dios permanece, o sea, Dios nos ama y nos da las herramientas, o sea, las herramientas están ahí. Solamente pues yo veo que pues si uno quiere, yo sé que Dios va a abrir camino como en todos nosotros, ¿sí? O sea, las personas que han iniciado la obra, bueno, las personas que han querido estudiar más su palabra, pues yo siento y he visto que Dios provee, ¿sí? Para que uno pueda hacer eso. Entonces, no, de verdad ha sido maravilloso pues todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, casi está como si nosotros estuviéramos despididos, pero no. Yo nada más decía que hablaran qué opinaban de lo que acabamos de ver, pero muchas gracias por todas las otras palabras. De hecho, vamos a seguir adelante. Entonces, para terminar, todos estos, que es lo último que quiero que quede claro para hoy, todos estos textos críticos no son textos críticos que hayan revisado todos los manuscritos que existen. Eso nadie lo ha hecho para todo el Nuevo Testamento, nadie lo ha hecho, sino que han tomado pedacitos, 900 pasajes, 17 manuscritos, 50 pero nada más, ¿ok? Escogen, seleccionan, nadie ha hecho. La idea de hacerlo todo completo está en proyecto, y estos son los proyectos que se dedican a eso. El primero se llama el proyecto del Nuevo Testamento Internacional del Nuevo Testamento Griego. Inició en 1926 y continúa hasta el día de hoy. Nada más ha publicado estos 4 volúmenes y pueden ver sus videos en esa dirección de YouTube. Todos los videos de las reuniones académicas, de lo que se va descubriendo, de lo que se va discutiendo, véanlos. Puede ser aburrido porque están en inglés, necesitan saber inglés, pero ahí van a ver un acercamiento de estos eruditos de cómo se hace el trabajo cotidiano día con día. Lucas
se publicó en 2 volúmenes, el primero hasta el capítulo 2 en 1984 y el segundo en 1987, y esta sí, se supone que revisaron todos los manuscritos que existen de Lucas, ¿ok? Por eso es el gran proyecto. Y Juan, el volumen 1, se publicó en 1995 con todos los papiros que existían en ese momento revisados. Y el volumen 2, con todos los mayúsculos que existían en ese momento, se publicó en el 2007. Es todo lo que se ha hecho. Falta todo el resto del Nuevo Testamento, más actualizar esto por los poquitos que se hayan descubierto en esos lados. La que sigue. Son ellos. Ellos son los hombres. ¡Y ¡ah, terror! ¿Hay mujeres haciendo esto? Sí, muchas, ahí están. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que no dejan a la mujer enseñar. Bueno, están fregados, porque resulta que hasta están metiéndole mano al texto de lo que va a decir el Nuevo Testamento. ¿Cómo ven? ¿Ok? Son ellos, hombres y mujeres comunes y corrientes, ahí los ven sonrientes, pero les interesa dedicar la vida a esto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? Allá atrás. A ver, Dani, ándale. Hasta le da pena, dice, ya no levanto la mano. Bueno, no sé qué quieres decir. Hay mujeres y usan pantalón. ¡Y usan pantalón! Ok. La que sigue. Bueno, ahí hay una que usa faldita, pero. Venga, la que sigue, vestido. El otro gran proyecto, porque hay 2, es el Novum Testamentum Grecum Editio Critica Mayor. Así como hizo Tischendorf su crítica mayor octava, estos están haciendo. Sacaron las epístolas católicas en el 2006 y en el 2012, todas completas en 2 volúmenes, y compararon nada más 41 perícopas, 41 cachitos que son paralelos, solo en 159 manuscritos de los evangelios sinópticos. Y eso dio este libro en el 2011. Nada más, fíjense. No más, porque es un trabajo inmenso. La que sigue. El libro de Hechos se publicó en 2007 en 4 volúmenes. En 4 volúmenes, pero ahí está todo el texto crítico, supuestamente con todos los manuscritos revisados. La que sigue. Una más, una más. No pasa, mi querida Vane, una más. El Evangelio de Marcos se publicó apenas el año pasado en 10 volúmenes, el más chiquito. ¿Ok? La que sigue. Vane. Y ellos son los que conforman este equipo. ¿Cómo los ve? Allá en el Instituto para la Investigación del Nuevo Testamento de la Universidad de Münster, sí, allá en Westfalia. Daniel tiene levantada la mano, creo que quise algo más. Son ellos también, hombres y mujeres, ¿ven? Ahorita ya están trabajando en conjunto estos 2 proyectos, ya decidieron unir fuerzas, por lo menos en alguna parte, y eso nos va a ayudar a ir un poquito más rápido. Pero fíjense qué poco se ha publicado Marcos, el libro de Hechos, esos pedacitos de las perícopas, ¿y cuál otra cosa? Vamos a darle 2 atrás, mi querida Vane. No, 2 atrás, nada más los papiros, las católicas, que era importante, y las católicas, porque Juan, acuérdense que es del otro proyecto, en papiros sin mayúscula. Y otra vez hacia adelante, por favor, una, otra. Ay, Peter Gurry, por favor, platiquen con él, también es amigo del Facebook, si se hacen mis amigos, ahí van a encontrar su liga y hablen con Peter Gurry, ahorita les voy a platicar de él, pero alguien quiere decir algo. Que viendo, pues digamos que todo este estudio hoy, yo veía que han sido, no sé si la palabra sea más diligentes, los que, o más bien el trabajo que se ha hecho por el Nuevo Testamento ha sido mayor que por el Antiguo Testamento. Claro, porque habemos muchos cristianos que queremos y tenemos muchos manuscritos sí, que pero es abundante, es lo que estoy diciendo. Es abundante. O sea, con respecto a lo que han hecho con el Antiguo Testamento. Sí, seguro, es muy abundante. Todavía tengo
Ya no voy a dar la palabra para que pueda acabar a tiempo, a ver si acabamos 8:30 exactas. Peter Gurry calculó en 2016, en un artículo que publica en la revista New Testament Studies, es otra revista académica que se publica creo que cada mes, y entonces ahí van saliendo investigaciones sobre el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una investigación, miren, aquí encontramos esta vasijita, y esta vasijita se llama así, y es justamente la palabra que usa Pablo aquí, entonces seguramente se refería a esta y no a otra. Ese tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, y de todo tipo. Él publica un artículo en enero de 2016 que se llama El número de variantes en el Nuevo Testamento griego, un estimado propuesto. Y de acuerdo a sus cálculos, si aquel hombre, John Mill, encontró más de 30,000 variantes, los cálculos de él dan un poco más de 500,000 de variantes entre todos los manuscritos. La que sigue. ¿Cuántas variantes textuales existen? Otros autores llegan hasta cerca de 600,000, pero el Nuevo Testamento en griego solamente tiene 140,105 palabras. Yo no sé si alguna vez se han preguntado cuántas palabras tiene el Nuevo Testamento. Yo he tenido alumnos pequeñitos que las han contado, pero en español. Y entonces les digo, no, cuéntalas en griego o en hebreo. Y entonces en el texto griego, y ahí, si ustedes me han puesto atención, me tienen que preguntar, ¿en cuál texto griego? ¿El de quién? ¿Verdad? Bueno, el de Esteban, en la tercera edición del de Estefanus, que es el que usó Casiodoro de Reina para la Reina Valera, ahí hay 1,405 palabras. No, 140,000, no me hagan caso, ya me cansé. 140,105 palabras, es decir, hay muchas más variantes que palabras en el Nuevo Testamento. La que sigue. Pero aquí viene algo muy, muy triste. Los Nuevos Testamentos griegos de los distintos autores no coinciden entre sí. Las variantes que ellos dicen que hay no son las mismas. Ellos que fueron a ver los manuscritos y que no coinciden entre ellos las ediciones. Fíjense por qué, la que sigue. Les voy a dar un solo ejemplo. Este es de Robert Walsh de su enciclopedia, pero pongan una más. La que sigue, por favor, mi querida Vane. Agarro el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. El Nuevo Testamento crítico de Allan, en su edición que se llama La sinopsis de los 4 evangelios, dice que hay 76 variantes importantes entre todos los manuscritos que él revisó. Pero Bober dice que hay 21, y Hotchkiss y Farstad, del mayoritario, dice que hay 19, y Hughie Grebner en su libro dice que hay 76, Merck dice que hay 55, Nestlé Aland en su edición 13 decía que había 43, en la edición 25 decía que había 50, y en la edición 27 dice que hay 58. Suder dice que hay 12 variantes importantes en todo el capítulo. Tasker dice que nomás hay una, un católico. En su texto crítico de Tasker dice, no, nomás hay una que importe, no te preocupes. Tischendorf dice que hay 147. ¿Se acuerdan que les dije que es el mejor que se ha hecho? La edición de las Sociedades Bíblicas Unidas, antes de que corrigieran, de que se quejaran las iglesias, decía que había 5, ahorita nada más dice que hay 2. ¿Qué creen ustedes? ¿A quién le creo? ¿A quién le hago caso? Si yo no puedo ir a ver todos los manuscritos y volver a hacer todo el trabajo. Ese es otro problema. Este es otro problema, lo que llaman estándares de calidad. ¿Cómo saber cuál de ellos es mejor? Yo de entrada no tengo duda. El de Tischendorf es el mejor que se ha hecho. El problema es que se hizo hace mucho tiempo y no tengo la clave para saber qué manuscrito es cuál. Entonces, casi como que casi no me sirve. La que sigue. Hay distintas familias que ahorita no vamos a entrar en eso. La que sigue, que hemos descubierto. No, esto ya no importa mucho. Nada más decir, no, hacia atrás nada más rápidamente. Nada más decir que frente a todo esto, ahora vienen un grupo de gentes que se llaman los altos críticos. Todo lo que ella ha expuesto hasta este momento en las ciencias bíblicas se llama la baja crítica textual. Esos que investigan el texto. Pero la alta crítica somos nosotros, los que investigamos quién y cómo
escribió los libros del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y los altos críticos dicen, por ejemplo, que Mateo y Lucas fueron primero y que Marcos es la versión corta que Marcos decidió, leyó el de Lucas y lo hizo más cortito. Otro dice que Mateo fue primero, que Lucas es una revisión de Mateo y que Marcos es el resumen de Mateo y Lucas, la que sigue. Esto, por ejemplo, dice Greshbach allá en 1783. Pero muchos, como por ejemplo Hillman Streeter, dice, no, hubo una fuente original que era Marcos y también había otra que era Q, que alguien juntó muchos dichos de Jesús y entonces los tenía ahí. Y entonces esas dos cosas las usaron tanto Mateo como Lucas como Tomás, y así ellos construyeron sus evangelios. El evangelio de Tomás, que se considera apócrifo, la que sigue. Y de hecho ustedes pueden comprar Q, ya se vende la fuente Q. Cuéntanos, Diego, ¿por qué te sorprendes? Vamos a darle gracias, Cris. Yo siempre digo que esa es una hipótesis muy Q. Porque imagínate, le das más autoridad a una fuente que no existe, derivada de las hipótesis, que a los mismos evangelios. Es increíble. Y si hoy entras tú a muchas universidades, a las que van algunos de los alumnos, tienes que creer eso. Si no crees eso, repruebas. Punto. O por lo menos hacer como que lo crees. ¿Sí? Porque entonces eres un retrasado que a poco crees que Moisés escribió el Pentateuco. Hágame usted el favor, qué tonto. No, de veras, hablo en serio. Este conocimiento que infla tiene muchas formas de manifestarse y esta es una. Mi hipótesis es más excelente que todo lo que haya podido decir la antigüedad, aunque estuviera en esa época. Seguro es falso. Y no me voy a tomar la molestia de demostrar que es falso. Es obvio que es falso. No puedes creer en los padres de la iglesia, ¿verdad? Sí, se quedan así, pero nosotros los cristianos hemos permitido que eso pase, porque no nos interesa ponernos a estudiar, tener este conocimiento y refutar en los congresos donde eso pasa con evidencia, que es lo que se tiene que hacer, que es una de las cosas que nosotros hacemos o queremos hacer. Por ejemplo, Mark Goodacre, profesor del Nuevo Testamento y Orígenes Cristianos en la Universidad de Duke, él tiene un librazo que se llama El caso en contra de Q y dice, Q jamás existió por esto y por esto y por esto. La que sigue. Hay más hipótesis así que Mateo dio origen a Marcos y también a Lucas y que Lucas y Mateo fueron los de Marcos, que Marcos fue al revés el que dio origen a Lucas y a Mateo, así. Hay muchas, la que sigue. No voy a entrar en todas porque es pérdida de tiempo. Y por desgracia, el Evangelio Secreto de Marcos, pero eso ya no me da tiempo. Ahí vamos a terminar. ¿Cómo estamos? ¿Qué horas son? 8, ¿ven? No me da tiempo porque ya se acabó. Vámonos. Solo Espíritu y un solo Señor, Jesús, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Bienvenido, somos Palabra Viva.